El fallecimiento de mi madre fue demasiado repentino. Simplemente me levanté. Hice mi rutina diaria en mi trabajo como cajero de un supermercado y de camino a casa en mi auto recibí la llamada de uno de mis primos a quienes no veo hace años. Por un momento mientras manejaba sentí que ya no importaba nada en lo absoluto. Fue como un trance momentáneo que me quitó el aliento y me obligó a orillarme en una calle para tomar aire y tratar de procesar esto. Me dijeron que se había suicidado, fue una sobredosis de medicamentos autoinfligida, con las mismas pastillas que tomaba debido a sus problemas cardiovasculares ocasionados por su adicción al cigarro. En el momento parecía una estupidez, no lo podía creer, pero entre más lo analizaba más sentido le veía por mucho que me destrozara pensar en ello. Mi madre siempre fue una mujer solitaria, del tipo que se sienta en una esquina a fumar sin hablar con nadie más. Toda mi infancia jamás la vi salir de casa o hablar con alguien en persona. Por sus actitudes antipáticas y problemáticas que surgieron desde que nuestro padre nos abandonó, se distanció del resto de la familia. Haciendo que nos distanciáramos también y no tengamos muchos familiares cercanos por eso mismo, yo a pesar de ser muy pequeño, entendía bastante por todo lo que pasaba mi madre y sus problemas, lo último que quería era ser una molestia para ella. A diferencia de mi hermana. Mi madre la culpaba por el abandono de nuestro padre, por ser extraña, me dolía el alma cada vez que le decía esas cosas a la pobre niña, siendo 2 años menor que yo, sentía que debía protegerla de alguna manera pero no podía. Mi madre jamás nos dejó hablar, jamás nos dejó jugar ni hacer nada juntos, y los niños no se solían juntar conmigo debido a que se habían hecho mitos acerca de mi hogar. Ya que nadie jamás veía a mi madre y solo se escuchaban ruidos provenientes de los berrinches constantes de mi hermana, además de que las madres del vecindario aborrecían a mi madre sabiendo que era una mujer adicta. Por lo cual no era fácil intentar hacer amigos. Por todo esto empecé a verla como la raíz de mis problemas, y gracias a esto desde los 14 años empecé a planear todo y a ahorrar para cuando cumpliera la mayoría de edad, para así finalmente poderme independizar y empezar mi vida como se debe. Aunque debo admitir que soy bastante solitario a día de hoy. Mi hermana la mayoría de su vida se la pasó encerrada en su cuarto como castigo de mi madre, ni siquiera sabía por qué la castigaba, pero aún así la mantenía ahí por demasiado tiempo. Al ver esto durante toda mi vida lo normalicé y empecé a creer que no era para tanto y que ella se portaba mal de verdad. Cuando me emancipé traté de llamar a mi madre pero jamás respondió, aun si pasaron 5 años desde aquello. Ella jamás se dignó a contestarme, ella vio el acto de independizarme como un ataque personal, como un abandono igual al de mi padre por mucho que intenté convencerla de lo contrario. El día del funeral, el cual fue en la casa de un tío lejano del cual jamás había oído pero que al parecer era una persona bastante cercana a mi madre, asistí puntual, aún en un pequeño shock por el hecho de estar experimentando esto. Por mucho que mi madre haya sido de todo, esto fue lo más doloroso que me haya pasado en mi vida. Me detuve en la entrada de la casa, viendo la pequeña cantidad de personas sentadas con total seriedad hablando entre ellas. Ninguna llorando o lamentándose, suspiré y entré, siendo recibido con primas, tías, tíos y primos que jamás conocí, dándome sus condolencias las cuales no escuché una sola palabra, solo asentí con la cabeza y seguí caminando hasta que pude sentarme. En medio del funeral se me acercó una chica conocida, ese rostro descolorido, esas cejas, esos ojos grandes y levemente inquietantes a veces, era mi hermana, Sara. ¿Acaso eres tú? Sara, ha pasado mucho. Me levanté de mi asiento y me acerqué a ella, quien solo me observaba, con una expresión demasiado seria. Después de todo ella debió ser la más afectada por este evento. Me acerqué y la abracé. Sintiendo su cuerpo rígido ante el contacto ya que al parecer no le gustaba mucho el contacto físico según lo que asumí en el momento. Disculpa por eso. No, estoy muy feliz de verte, Liam, ya casi había olvidado cómo era tu rostro, todo esto, es demasiado. Me sorprendió la forma en la que hablaba, creo que jamás había escuchado su voz antes, pero escucharla ser tan amable y educada fue algo reconfortante. Aún así evité la mirada sintiéndome algo incómodo no tanto por ella, sino por el hecho de estar aquí en este momento, con tanta gente prácticamente desconocida quienes jamás se dignaron en hablarme una vez en mi vida tanto de pequeño como de adulto. Y ahora con mi hermana que no veo hace años, era muy raro, mis pensamientos se interrumpieron cuando el tío que me contactó, Samuel, se me acercó para darme las noticias.
Qué bueno que viniste, Liam, no te molestaré mucho, sé que debes estar pasando un momento muy difícil, solo te diré que Sarah se quedará contigo en lo que consigue dinero para comprar su casa, ella insistió en querer estar contigo. Es lindo ver ese cariño de hermanos a pesar de haberse distanciado. Me quedé algo sorprendido ante esto, no quise ser grosero pero me tomó desprevenido, tenía que lidiar con todo esto, y además vivir con mi hermana con quien apenas conviví toda mi vida por quién sabe cuánto tiempo. Me pareció ridículo y una molestia total, pero al ver sus ojos ilusionados porque yo acepté, me trajo recuerdos de mí, en el pasillo de nuestra antigua casa, mirando a la puerta de su habitación y no pude evitar ablandarme y aceptar. Asentí con la cabeza y ella sonrió casi que aliviada. De camino a casa no dijimos una sola palabra, el silencio no era incómodo, solo se sentía vacío. Llegué a mi casa. Abriendo la puerta y dejándola abierta para que Sarah entre con su pequeña maleta con muy pocos objetos personales y algunos cambios de ropa, ya que mamá dudo que se digne seguido a comprarle algo. Tu casa es muy linda, dijo Sarah con algo de asombro mientras miraba todos los alrededores. Era una casa promedio, realmente no era la gran cosa, pero para alguien que vivía encerrada en su habitación toda la infancia por supuesto que sería algo increíble. Reí de manera no muy sincera ya que tenía mucho que pensar, solo pude irme a mi habitación, cerrando la puerta y caminando hacia mi cama hasta que me tumbé, quedándome dormido al instante. Sin siquiera decirle nada a Sarah, lo cual en retrospectiva fue grosero pero simplemente no podía más. Para cuando desperté ya había amanecido, me levanté y caminé hacia la cocina entre bostezos leves, dirigiéndome a la cocina al escuchar varios ruidos que venían de ahí, fue entonces cuando encontré a Sarah comiendo o más bien devorando las cosas del refrigerador. Restos de queso y jamón estaban por todo el suelo, además de extrañarme bastante, me molesté más que nada ya que no tenía mucho de por sí y ella devoraba lo poco que tenía sin importarle nada. No me fijé en lo raro que era ya que tenía otras emociones más grandes inundando mi cuerpo en estos momentos difíciles. Sarah, ¿qué carajo estás haciendo? Sarah al notar mi presencia se alejó del refrigerador y empezó a reír inocentemente, limpiándose los restos de la cara mientras se me acercaba para tranquilizarme. Perdóname por eso. Es solo que tenía mucha hambre, no sabía a qué hora despertarías. Al escuchar esto mi expresión se ablandó un poco, la verdad no tenía idea de qué hora era ni de cuánto habría dormido, no pude culparla por estar hambrienta, así que lo dejé pasar. Si tenías hambre debiste decírmelo, no me molesta que me despiertes, pero jamás podría despertarte a propósito, debe ser muy molesto que te despierten, ¿no lo crees? Reí levemente y asentí con la cabeza, buscando en el refrigerador lo que quedara para hacer de desayuno, al servir el huevo frito con un par de tiras de tocino. Sarah se veía sorprendida por el hecho de que yo le hiciera desayuno y se lo sirviera de manera cuidadosa, quería estar molesto por sus actitudes y su presencia pero era la hermana que siempre quise proteger y nunca pude a final de cuentas. Tal parece que el trato que le dio mi madre tuvo secuelas en ella como era obvio, suspiré y me preparé una taza de café antes de revisar la hora y ver que ya se me había hecho tarde para llegar al trabajo, pero no podría importarme menos ahora mismo. No estaba en condiciones para eso y creo que mi jefe entendería la situación por la que paso. Todo el día fue muy tranquilo, Sarah se quedaba mirando al televisor por horas sin mover un músculo, como un maniquí solo observando, yo la seguía viendo como mi hermanita pequeña. Así que ignoré totalmente lo extraño que podía ser esto a primera vista. Mi jefe me dejó tomarme un par de días de descanso, aunque yo esperaba la semana completa. Supongo que era demasiado pedir para ese imbécil al que llamo jefe. El siguiente día fue más de lo mismo. Con la excepción de que esta vez la encontré a mitad del pasillo cuando me levanté a preparar el desayuno como si llevara mucho tiempo esperando que me despertara, me vio inmediatamente y se escondió con una risita de una niña pequeña. Pero se movió tan rápido que por un segundo creí habérmela imaginado de no ser por sus pasos acelerados. Pude ver su cara asomándose con los ojos demasiado abiertos como si tuviera una emoción incontrolable al verme despertar y mi reacción ante lo que sea que fuera esto, me paralicé por un par de segundos. Pero pensé en que era una broma estúpida para la cual no estaba de humor, me acerqué al mismo tiempo que ella se fue antes de que pudiera verla completamente. A los 10 minutos mientras preparaba el desayuno caminó hacia mí como si nada hubiera pasado, fingiendo que se acababa de despertar. Buenos días. Sí. Muy graciosa Sarah. ¿Qué? ¿De qué hablas?
dijo confundida. Solté un suspiro de molestia antes de servirle el desayuno, tomarme mi café mañanero y prepararme para trabajar. Antes de irme, Sara me preguntó si iba a comprar más comida. Le dije que sí, pero después de que terminara de trabajar. Su expresión cambió bastante a una de rabia, pero mezclada con algo más, algo indescriptible que me dejó bastante incómodo. Ella intentó detenerme de mil maneras y hasta rogarme para que me quede. Como mi madre trabajaba desde casa para nunca dejar de vigilarla, supongo que le aterraba la idea de quedarse sola. Pero ella ya no era una niña, solo la ignoré y salí caminando de ahí. Al regresar aproximadamente a las 7 p.m., grité que ya había llegado, puse las bolsas con las compras que hice en la mesa y miré a todos lados, pero Sara no estaba. Miré alrededor de la casa y no la encontré. Las luces seguían apagadas a pesar de que ya había empezado a anochecer. Lo que me heló la sangre al pensar que Sara pudo haberse escapado en todo el tiempo que me fui. Con lo inestable que parecía lo vi muy probable, pero traté de tranquilizarme. Podía seguir en la casa. La tele seguía encendida, lo que me relajó un poco. Aún así empecé a buscar con desesperación mientras gritaba su nombre, por la sala, en su cuarto, en mi cuarto incluso, nada. No estaba, hasta que vi la puerta semiabierta del pequeño cuarto donde guardo cosas viejas y de limpieza. Era demasiado pequeño. Me acerqué poco a poco, muy lento, conteniendo la respiración. Era mi hermana y todo eso. Pero no pude evitar sentirme un poco asustado, aunque sea. Al asomarme la vi, sentada casi como si se hubiera torcido de manera extraña para poder caber en el cuarto en medio de todo el desastre de cosas que estaban metidas ahí. Solté un pequeño grito ya que por la oscuridad solo vi sus ojos penetrantes y parte de su sonrisa. Ella no se exaltó ni un poco, casi como si estuviera esperando que la encontrara. Sí. Me encontraste, dijo Sara empezando a reírse de forma sombría, casi silenciosa pero más que inquietante. Agarré su mano y la intenté sacar del cuarto sin éxito, cada vez más cansado de sus estúpidas bromas. Sara, ¿qué es lo que te pasa? No puedes seguir asustándome así cada día. Compórtate por favor. Sé que lo de mamá fue difícil, pero... Al mencionar a mi madre vi como una sonrisa gigante y macabra invadió su rostro, apenas visible entre la oscuridad. No reía, solo sonreía en la oscuridad de manera aterradora, casi como si le causara gracia y no tratara de ocultarlo. Ante esto me di la vuelta y me encerré en mi cuarto, tumbándome de nuevo y tratando de fingir que nada pasó. Quizás no buscarle ayuda a Sara fue un error. Pero no tenía ni el tiempo ni el dinero para pagarle un psiquiatra que la analice y la ayude a pasar por su trauma. Lo de mi madre me había quitado las ganas de todo y esto dejó de sentirse como algo secundario y ya. A la mañana siguiente escuché la televisión prendida, lo cual me tranquilizó un poco por pensar que Sara estaba distraída y podía tener un momento de paz en lo que me levantaba, pero toda esa paz se deshizo en cuanto vi mi puerta. Estaba repleta de arañazos tan fuertes que arrancaron una que otra parte de la madera y la pintura dejando esas horrendas marcas. Lo que más me perturbó no era solo que Sara haya hecho algo así, sino que los arañazos estaban hechos por dentro. Era imposible que se haya metido a mi habitación. Me aseguré de cerrar la maldita puerta con llave, y que haya sido tan silenciosa para no despertarme fue aún más perturbador de lo que ya era todo el asunto. La única forma de meterse era por mi ventana. Me levanté y la confronté directamente. Viéndola sentada en el sofá con una postura perfecta, sobrenaturalmente perfecta. Oye, Sara. ¿Acaso te metiste a mi habitación mientras dormía? ¿Qué? ¿En serio crees que yo sería capaz de eso? No. Tú cerraste con llave cuando te molestaste conmigo, y yo solo me fui a dormir. Sus ojos estaban levemente hinchados y con grandes ojeras, lo que confirmaba mi teoría de que se quedó en mi cuarto en la madrugada o que estuvo llorando, y por su maldita actitud inocente caí en su trampa. Haciéndome evitar la mirada algo avergonzado por haberle gritado, pero aún así no creía en su inocencia. Entonces, ¿cómo explicas aquello? ¿Por qué arañaría tu puerta? No seas ridículo. ¿Y cómo sabes que me refería a arañazos en mi puerta si nunca lo mencioné? La había atrapado. Su mirada ofendida se distorsionó en esa maldita sonrisa amplia y casi desencajada, empezando a reírse mientras me miraba con esos ojos demasiado abiertos e intensos. No dijo ni una palabra, solo me miraba. Como si todo esto fuera diversión para ella, como si mi tormento no fuera más que su entretenimiento. Esto me hizo preguntarme si el trato que mi madre le daba era la causa o quizás la consecuencia, por muy cruel que pudiera sonar. A la noche aproveché que la puerta de su cuarto estaba cerrada y que ya era bastante tarde para relajarme un poco y tomar un vaso de agua. Estando en la cocina me serví el vaso y empecé a beber y beber, pero la paranoia no se iba.
La casa estaba en silencio y oscuridad total, sentí que en cualquier lugar oscuro podría estar ella, pero no podía estar asustado, no puedo estar asustado por mi hermana en mi propia casa. Dejé el vaso al lado del refrigerador y en la esquina oscura de la cocina la vi, inmóvil como una estatua, apenas era visible su figura en la oscuridad, me observaba en silencio, no parecía humana la manera en la que estaba tan quieta observándome. No pude ver su cara por la oscuridad, pero de alguna forma sabía perfectamente que me estaba mirando con esos malditos ojos y esa sonrisa gigante, era como si cada noche fuera su momento de atacar y hacer este tipo de mierdas que me tenían harto. Pegué un brinco y casi se me salía el corazón al verla, fueron al menos 5 minutos donde no pude verla ni sentirla ni por un segundo tan cerca de mí todo este tiempo. Quién sabe cuánto tiempo llevaba justamente en ese lugar, pero tuve la peor suerte al encontrarla ahí, ni siquiera le pude reclamar, solo corrí hacia mi habitación y me encerré. Asegurándome de también cerrar la ventana con seguro antes de tumbarme en mi cama como un niño aterrorizado, me sentía ridículo por actuar así, pero no podía actuar de otra manera, no podía seguir así, ella no estaba nada bien mentalmente. Tenía que llevarla a un manicomio o algún lugar así de manera urgente, mientras pensaba estaba tan agotado mentalmente por todo lo que me estaba pasando últimamente que simplemente caí dormido muy rápido. Al pasar el rato estaba en ese estado donde te despiertas pero te sientes dormido aún, me sentía consciente de todo, del frío a mi alrededor. De lo oscuro que estaba el cuarto, como el frío del aire acondicionado me pegaba directamente en la cara a pesar de estar arriba de mí, me moví un poco, sentí algo de terror al pensar en todo lo de Sara. Pero me quise convencer de que no era para tanto, quería tranquilizar a mi mente para dormir de nuevo pero no lo logré, quizás ya era demasiado tarde para volverme a dormir, quizás ya eran las 5 o las 6 de la mañana. Y ya era una buena hora para despertarme, abrí los ojos para revisar mi teléfono. ¿Es esto una pesadilla? La cara de Sara estaba casi pegada a la mía, esos ojos abiertos como platos y penetrantes, esa sonrisa la cual estaba desencajada, no estoy seguro de si fue solo efecto de la oscuridad pero su boca estaba demasiado abierta. Solo pude distinguir pequeños rasgos faciales lo cual la hizo ver aún más monstruosa y aterradora desde mi perspectiva, mi cuerpo se paralizó, pude sentir su fría respiración rozando mi rostro. Al tomar algo de conciencia sentí su peso en el de la cama, lo que me hizo entender que esto era real y eso me hizo congelarme al instante de puro terror y pánico que inundó mi cuerpo como escalofríos recorriéndome desde los pies hasta la cabeza. Cuando Sara notó que me desperté, se dejó caer hacia el suelo, quedando en 4 patas con sus articulaciones desfiguradas de una manera que se veía agonizante. Pero ella corrió de esa manera con fluidez a pesar de los ocasionales crujidos que escuché mientras corría fuera de mi habitación por la ventana, la cual ella logró forzar de alguna manera sin que yo escuchara mientras dormía profundamente. No pude gritar, todo lo que sentí se ahogó en mi garganta, haciéndome sentir un nudo que me quitó la respiración, luego de procesarlo y ver algunas manchas de sangre que Sara dejó por mi cama y el suelo. Salté de mi cama y corrí afuera de mi habitación, en la cocina vi un tenedor ensangrentado y todo repleto de su sangre e incluso algunos pedazos de piel arrancados, salí corriendo de la casa hacia mi auto. Escuchando a Sara por las orillas de la casa luego de salir a 4 patas por mi ventana, al verme correr hacia el auto ella se acercó a mí anormalmente rápido. Tardando un par de segundos en alcanzar mi auto pero no pudiendo evitar que entré y acelere lejos de ella mientras gritaba de manera totalmente desgarradora y golpeando la puerta de mi auto. Empecé a llorar de puro terror en el momento que finalmente la dejé atrás, no sabía a dónde dirigirme, no tenía más familia con quien hablar. Solo mi tío Samuel el cual nos presentó y según recuerdo conocía mejor a mi madre que la mayoría de la familia, lo llamé, le conté lo sucedido y aceptó que me quedara un poco en su casa, tardé solo 15 minutos antes de llegar. Aún con algunas lágrimas toqué la puerta y me dejó entrar, al ver lo agitado y aterrado que estaba, Samuel y su esposa Marta me sirvieron algo de té, su hospitalidad realmente sirvió para tranquilizarme bastante. Aún así seguía agitado y antes de siquiera decir hola me precipité para confrontarlo desde el inicio. Samuel, ¿tú conocías a mi madre? ¿Acaso no sabías que mi hermana estaba desquiciada? Pensé que tú lo sabías, Liam, tú vivías con ella después de todo. No, mi madre siempre la alejó de mí y la mantenía encerrada diario, ahora entiendo que quizás me protegía, ella nunca mostró ningún rechazo hacia mí, solo, con ella, parece haberse desatado en cuanto mi madre falleció. Mira, llegué a hablar con tu madre un par de veces sobre eso, ella amaba a Sara por eso la soportó tantos años, verás. Sara fue adoptada,
Nunca supieron de dónde vino. Solo la encontraron en una carretera y tu madre convenció a tu padre de llevársela, pero sus actitudes tan extrañas que con el tiempo se volvieron violentas causó un rechazo masivo de tu padre hacia la niña. Mientras que tu madre la defendía, las peleas escalaron y supongo que por eso él se fue. Luego de eso no supe nada más de ella ni de ustedes dos. Yo creí que era algo de su infancia nada más. Y cuando asistió al funeral fue tan amable y tranquila que estaba seguro que se había reformado y, no quiero sonar cruel pero quizás causó su propia muerte por algo, ¿no lo crees? Tantos años de lidiar con esto, ahora tiene mucho más sentido. Marta le pega en el hombro a Samuel por soltar esas palabras de manera tan cruda, pero realmente tenía razón. Ya no sé qué hacer, Samuel, necesito ayuda, por favor. Samuel suspira, realmente empatizando conmigo a pesar de su aspecto de hombre serio y orgulloso. ¿Crees que esté armada quizás? Pero es mi hermana, no vamos a lastimarla, Samuel. Me subí a mi auto y aún temblando de miedo de solo pensar en ella, arranqué de vuelta hacia mi casa. Todo el camino se sintió eterno. Era como saber que algo terrible pasaría y querer que pase de una vez porque la espera se siente interminable y sabes que no puedes hacer algo al respecto. Al finalmente llegar no me atrevía a salir del auto, miraba a todos lados completamente paranoico al sentir que ella podía estar en cualquier lado. Samuel salió primero que yo, al verlo me armé de valor para no dejarlo solo y lo seguí de cerca. La puerta principal estaba cerrada, todas las luces estaban prendidas a pesar de estar apagadas al momento de que me escapé en mi auto. Samuel no parecía estar asustado. Abriendo la puerta de golpe asegurándose de hacer ruido para que Sara sepa que estaban ahí. Sara, estás aquí. No queremos lastimarte. Dijo Samuel, quien estaba tranquilo hasta que vio la sangre y la horrible escena que dejó Sara en la cocina. Yo noté que el tenedor que había usado en la escena ya no estaba, lo que me hizo aún más paranoico, pero a la vez ya quería terminar con todo esto. Hice algunos gestos para que Samuel entendiera lo que debía hacer. Yo revisaba la sala, cocina y baño. Y él revisaba los dos cuartos. En cuanto Samuel abrió la puerta del cuarto de Sara, solo pude escuchar su grito de susto ante la escena. Corrí hacia él desesperado sin saber lo que iba a encontrar. La escena me dejó helado. Sara tenía el cuerpo lleno de cortes y marcas con un cuchillo y un tenedor. La sangre escurría de sus brazos llenando el suelo en un charco, usando esa misma sangre para pintar la pared con dibujos distorsionados y sin sentido alguno. En el momento que nos vio, Sara volvió a su posición cuadrúpeda en pocos segundos con grotescos crujidos de sus huesos y articulaciones antes de correr y escaparse por la ventana de la habitación entre risas que parecían las de una niña traviesa que hizo una travesura. La adrenalina del momento me dio el valor para correr detrás de ella e intentar detenerla, pero no la alcancé, solo la vi desde la ventana, perdiéndose en la oscuridad. No tardamos en llamar a la policía para que investiguen la escena y hagan una búsqueda para encontrarla. Han pasado 2 meses desde aquel incidente, fue traumático para mí, sigo intentando rehacer mi vida y tratar de seguir como si nada por muy difícil que sea. Desde entonces mi vida podría decirse que ha mejorado. Nunca encontraron a Sara a pesar de las búsquedas exhaustivas en todo el bosque. La buena noticia es que Samuel ahora me invita a menudo a comer o a alguna fiesta, en donde he conocido a muchos miembros de mi familia con quienes mantengo contacto a día de hoy, y en general, sentí ese alivio de sentir que todo eso ya pasó. Al menos eso sentía hasta que empecé a encontrar huellas de barro seco al lado de mi cama cada mañana.